Hola amigos, en el video anterior vimos los postulados 1, 2 y 3 de la mecánica cuántica. El primero nos dice que la información completa de un sistema microscópico se encuentra en su ket o función de onda. El segundo, que las cantidades físicas son representadas por operadores o matrices hermitianas. Y el tercero, que el cuadrado del módulo de la amplitud o función de onda nos da las probabilidades de medir esos resultados. Ahora bien, ¿cómo evoluciona un sistema cuántico en el tiempo? ¿Qué sucede cuando se realiza el acto de medición? ¿Son los principios de incertidumbre y de exclusión de Pauli realmente principios o se puede deducir a partir de algo más fundamental? Las respuestas en breve en este video. Postulado 4. El colapso del estado cuántico al realizar una medición. Este es probablemente el postulado más controversial de la mecánica cuántica. Establece que al realizar una medición y encontrar un autovalor, el estado cuántico o la función de onda desaparece y es inmediatamente reemplazado por el autoestado correspondiente. A esto se le llama colapso del estado cuántico. Sea el estado cuántico de un microsistema el ket psi, una superposición de kets psi sub n con amplitudes lambda igual al bracket mostrado. Los ket psi sub n son autoestados o autovectores de un observable A cualquiera, con autovalores A sub n, como se muestra. De acuerdo al tercer postulado, la probabilidad de medir el autovalor A sub n es el cuadrado del módulo de la amplitud lambda sub n. Ahora bien, el estado cuántico psi es una superposición de las cantidades físicas A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente. Si al hacer una medición del observable A se encuentra el resultado A sub k, es lógico suponer que el estado del sistema se encuentra ahora en el ket psi sub k, ya que ahora el microsistema tiene una medida bien definida A sub k. Pero precisamente hasta justo antes de la medición, el microsistema se encontraba en el ket general psi, en superposición de estados. Lo que este cuarto postulado nos dice es que el acto de medición provoca la reducción de la superposición de estados a un solo autoestado. Se dice que en el acto de medición el estado cuántico general psi colapsa. Si el colapso ocurre al tiempo t sub 0, el estado anterior contiene todas las posibles mediciones con sus respectivas probabilidades. Tras el colapso, el estado general es inmediatamente reemplazado por un autoestado asociado al autovalor medido, porque ese autovalor ahora tiene probabilidad igual a 1. De acuerdo al tercer postulado, este cambio del estado cuántico es aleatorio e indeterminista y se asume como instantáneo. Una forma más general de expresarlo es como sigue: sean los ket psi y phi dos estados cuánticos para un mismo microsistema. La probabilidad de que al colapsar el ket psi resulte el ket phi es el cuadrado del módulo de la amplitud o bracket entre ellos. Desde que el conjugado complejo del bracket es el bracket correspondiente al sentido inverso del colapso, entonces la probabilidad es invariante ante el sentido del colapso. Por ejemplo, sea una partícula deslocalizada en su posición, pero muy localizada en su momento lineal, correspondiente al ket psi. Si se mide la posición con cierta resolución y colapsa al estado del ket phi, más localizada en la posición pero más deslocalizada en su momento lineal, la amplitud viene a ser el bracket mostrado, que es la integral del producto del conjugado complejo de una función de onda por la otra función de onda. Ahora, si en el estado phi
se mide el momento lineal con cierta resolución, la amplitud que colapse al estado psi es la siguiente integral y la probabilidad de saltar de un estado a otro es la misma en ambos casos. Considere ahora una partícula de spin 1 medio en el estado phi, como se vio al final del postulado 3. Si se mide la componente z del momento angular, se tienen dos posibles resultados: el ket 1 con spin arriba o el ket 2 con spin abajo. Supongamos que se encuentra el ket 1. Si se mide la componente x del momento angular, se tiene solo dos posibles resultados, ya sea en el sentido más x o menos x, cada uno con probabilidad 1 medio. Supongamos que se observa el sentido más x. Como sabemos, el estado previo a la medición es destruido y reemplazado por un nuevo estado creado aleatoriamente. Así, el estado inicial phi desaparece y es reemplazado por el ket 1 con spin arriba. Y luego el estado 1 desaparece para convertirse en el ket más x. Ahora bien, si se mide la componente z en el nuevo estado más x, este puede colapsar a los ket 1 o 2 con probabilidades iguales a 1 medio en ambos casos. Ahora tiene la posibilidad de colapsar al ket 2 cuando al inicio colapsó del ket 1 sin ninguna posibilidad de colapsar al ket 2. Se ha logrado conseguir una importante probabilidad para el ket 2 solo haciendo mediciones en el ket 1. Esto se debe a que cada vez que se observa o realiza una medición, el estado de la partícula cambia y con ello también cambian las medidas que ya tenían definidas antes del colapso. Es decir, a diferencia del caso clásico donde la observación solo añade más información a la descripción previa que tiene el observador sobre el sistema en estudio, en el caso cuántico la observación implica el cambio de la información y del estado que tenía previamente sobre el sistema. Finalmente, en mecánica cuántica, el observador es un aparato de medición o sistema físico que adquiere información del sistema bajo estudio. El observador es también un sistema clásico macroscópico que perturba la evolución libre del sistema microscópico aislado. Es muy importante resaltar que el colapso del estado cuántico es considerado un proceso irreversible en el sentido que no existe alguna transformación unitaria que lo describa y, como veremos, esto implica que el colapso no se puede representar como la evolución temporal de la ecuación de Schrödinger. ¿Cómo y por qué cambia el estado cuántico al medir? ¿O qué mecanismo provoca el colapso? Son preguntas que todavía no tienen respuestas en la teoría cuántica. En vez de eso, se lo acepta como verdad y a partir de esto se desarrolla toda la mecánica cuántica. Si el colapso se explicara a partir de algún otro mecanismo más fundamental, supondría una nueva teoría que supere a la cuántica. Por otro lado, si el colapso del estado cuántico se pudiera deducir del resto de los postulados, dejaría de ser un postulado y se convertiría en un teorema. Postulado 5. Ecuación de Schrödinger. La evolución temporal como una transformación unitaria. La ecuación de Schrödinger es considerada la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, así como las leyes de Newton lo son para la mecánica clásica. Describe la evolución del estado cuántico para cualquier sistema microscópico, pero solo mientras no se realiza una medición sobre él. Una consecuencia de este postulado es que el tiempo no es un observable. Al considerar la evolución temporal, el ket de estado se hace una función del tiempo, de manera que las amplitudes o función de onda son también dependientes del tiempo.
La evolución temporal se puede representar por un operador de evolución que toma el ket a un tiempo inicial t sub 0 y lo lleva a otro tiempo t. La condición fundamental de este operador es que debe ser unitario, pues de acuerdo al tercer postulado, el ket de estado debe estar siempre normalizado y el operador de evolución debe preservar su módulo. Además, la inversa del operador de evolución toma al ket en el tiempo t y lo retorna al tiempo t sub 0. Ahora bien, este postulado establece que la evolución temporal del ket de estado está regido por la ecuación de Schrödinger, expresado en su forma más abstracta y general, sobre el ket de estado como se muestra, donde la I es la unidad imaginaria, h barra es la constante de acción de Planck dividida por 2pi y el operador h es el hamiltoniano del sistema, que corresponde al observable de la energía. Si se reemplaza el ket al tiempo t por el operador de evolución sobre el ket al tiempo t sub 0, la ecuación de Schrödinger se expresa en términos del operador de evolución como se muestra, con la condición inicial que el operador de evolución evaluado en el tiempo inicial t sub 0 es la identidad, pues no debe haber introducido ningún cambio. Para conocer una evolución infinitesimal en el tiempo, se toma la ecuación de Schrödinger en términos de los ket de estado. Se despeja el diferencial del ket psi, se desarrolla el diferencial como una resta y se despeja el ket al tiempo t más un diferencial de t. Nótese que a la izquierda del ket siempre va un operador identidad. Ahora, el término entre paréntesis viene a ser, por definición, el operador de evolución entre los tiempos t y t más un diferencial de t. Con esto, se tiene la forma explícita del operador de evolución infinitesimal, cuyo hamiltoniano en general depende del tiempo. Para obtener el operador de evolución de un intervalo finito de tiempo, se usa la propiedad de desdoblar el operador de evolución. Por definición, la acción del operador de llevar del tiempo t sub 0 al tiempo t es igual que del tiempo t sub 0 al tiempo t sub 1 y luego al tiempo t. Ahora, este proceso se puede repetir iterativamente. Si hacemos que el tiempo final sea t sub n, entonces el operador de evolución viene a ser como se muestra, donde los operadores que se añaden se van multiplicando hacia la izquierda del anterior. Ahora bien, sea el tiempo t sub k menor a t sub k más 1, entonces estos tiempos están ordenados siempre creciente, y sea el intervalo de tiempo entre ellos constante. Entonces, esta separación viene a ser igual a t menos t sub 0 entre n. Si se lleva al límite donde n tiende al infinito, el intervalo se hace un diferencial de tiempo y el operador de evolución entre t sub k y t sub k más 1 es un operador de evolución infinitesimal que ya calculamos antes. Con esto se reemplaza en el operador de evolución total para tener una expresión general. La solución de la ecuación de Schrödinger a través del operador de evolución depende del hamiltoniano. Si este es constante e independiente del tiempo, entonces el operador de evolución que venimos calculando queda de la forma siguiente, donde todos los términos de la productoria son iguales. Entonces se convierte en el término a la potencia n, y este límite es conocido y resuelto como una exponencial, dando el operador de evolución deseado. Esta exponencial se puede desarrollar en una serie de potencias del hamiltoniano. Con él se puede hallar la evolución temporal de cualquier microsistema descrito por un hamiltoniano que no depende del tiempo. Por ejemplo, sea el estado inicial de un microsistema una superposición de estados energéticos distintos, donde los ket E sub n son autoestados del hamiltoniano, con autovalores E sub n. Ahora bien, una anotación matemática.
sea la siguiente ecuación de autovalores. Si nuevamente se aplica el operador A en el ket A sub n, generará un segundo autovalor A sub n. Entonces, la acción del operador a la enésima potencia sobre el autovector es igual al autovalor a la enésima potencia multiplicando el autovector. Así, una función del operador que puede ser representado como una serie de potencias del operador que actúa sobre su autovector conduce a la misma serie de potencias del autovalor. Esto es, la función evaluada en el autovalor multiplicando el autovector, o puesto de otra manera, si toda la función es a su vez un operador, también cumple una ecuación de autovalores con la función mostrada como autovalor. Retornando al ejemplo, la acción del operador de evolución sobre el ket constante conduce a la siguiente forma, dependiente del tiempo. Aún así, la probabilidad de ser encontrado en un mismo estado energético E sub n no cambia con el tiempo. Por otro lado, la función de onda se obtiene al contraer el ket con el bra de la posición. Al multiplicar la función de onda por su conjugada compleja, se obtiene la densidad de probabilidad. En su desarrollo, se obtienen los términos de interferencia que oscilan en el tiempo. La probabilidad de encontrarlo en cada punto del espacio evoluciona con el tiempo. Esto es precisamente la interpretación formal de la evolución temporal del estado cuántico. En general, cuando el hamiltoniano es una función del tiempo, uno podría imaginar al operador de evolución como una función exponencial de la integral temporal del hamiltoniano. Sin embargo, hay un problema. Veamos una nota matemática. Si se toma la derivada temporal del operador a la n, se tiene el siguiente desarrollo, donde la derivada de un producto de operadores es la suma de términos donde la derivada va actuando solo en cada uno de ellos. Y a diferencia de las funciones escalares, los operadores no siempre conmutan con sus derivadas, y así no se los puede agrupar en un solo término. Por eso no podemos aplicar directamente la regla de la cadena a funciones de operadores. De retorno a nuestro ejemplo, la forma exponencial del operador de evolución mostrada no es solución de la ecuación de Schrödinger. Para resolver esta ecuación dependiente del tiempo, se despeja el operador de evolución de forma implícita, evaluando la integral definida en el lado izquierdo y despejando el operador de evolución. Entonces se reemplaza de forma iterativa el operador de evolución en el lado derecho que es implícito, como se muestra, lo que va generando una serie infinita de integrales múltiples de un producto de hamiltonianos evaluados en distintos tiempos, como variables de integración. Esto es bien conocido como la serie de Dyson y sirve para obtener cálculos aproximados al considerar los primeros términos de la serie. Es posible expresar la serie de Dyson, el operador de evolución, como un operador t actuando en la exponencial de la integral del hamiltoniano en el tiempo, donde t es el operador de ordenamiento temporal, que se define como se muestra, el cual ordena el producto de operadores en forma descendente en el tiempo. Ahora pasemos a las representaciones de la ecuación de Schrödinger, que nos da la forma menos abstracta, más particular y lista para obtener la función de onda. Iniciemos en la representación de la posición. El hamiltoniano no relativista es la suma de la energía cinética y potencial, donde P es el observable del momento lineal y V lo es de la energía potencial, como una función del tiempo como un parámetro. Ahora bien, para trabajar en la base de la posición, se multiplica un bra del vector posición por la izquierda a ambos lados de la ecuación de Schrödinger, y se desarrolla una unidad entre el hamiltoniano y el ket de estado.
Y como se verá en el postulado 6, el operador de momento lineal en la base de posición viene a ser como se muestra, lo cual da el operador diferencial de la energía cinética y con ello la forma explícita del hamiltoniano y en definitiva de la ecuación de Schrödinger, con derivadas parciales en el tiempo y la posición sobre la función de onda. Para la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, solo se necesita que el potencial no dependa del tiempo. Entonces el hamiltoniano no depende del tiempo y al actuar en las autofunciones psi sub e genera autovalores de energía E que no dependen del tiempo. Así, reemplazándolo en el lado derecho de la ecuación de Schrödinger, se obtiene una ecuación diferencial con derivadas parciales, solo en el tiempo. Ahora se usa el método de separación de variables, donde la función de onda es el producto de dos funciones que dependen del tiempo y de la posición por separados. Así, en la ecuación diferencial anterior, que solo depende del tiempo, se factoriza la función de onda espacial y se queda solo con la parte temporal, cuya solución es inmediata como se muestra. Por otro lado, de lo que vimos, el hamiltoniano actuando sobre una autofunción de la energía, se reemplaza la forma explícita del hamiltoniano independiente del tiempo en la ecuación de autovalores y se obtiene una ecuación diferencial que solo depende de la posición y se acomodan los términos para darle la forma usual y más conocida. De esta se obtiene la función de onda en la posición, que al combinarla con la parte temporal se obtiene la función de onda completa en la posición y el tiempo. Ahora bien, si por el contrario se desea trabajar en la base del momento lineal, se multiplica por el bra del vector momento lineal y desarrolla la identidad en la base de momento. Con esto, el observable P se reduce al vector momento lineal, mientras que el observable de energía potencial viene a ser una función del observable de posición en la base de momentos, lo cual, como veremos en el postulado 6, adquiere la forma de una derivada nabla en las coordenadas de momento lineal. La función de onda ahora es dependiente en el momento lineal y es una distinta al del caso anterior, que era dependiente de la posición. En el postulado 6 se demuestra que es subtransformada de Fourier. Es posible transformar el potencial en una función del momento lineal dando una ecuación íntegro diferencial, donde este nuevo potencial es el transformado de Fourier del potencial usual que depende de la posición. La demostración un poco más detallada de cálculos intermedios se muestra a continuación. Finalmente, una cuestión muy importante: en la teoría cuántica, el tiempo no es un observable, contrariamente a nuestra intuición de que, como podemos medir el tiempo, este debería ser también un observable. Y más aún, si se considera que en la relatividad el tiempo es también una dimensión más con tratamientos en común con el espacio. Esto se debe a que se generan inconsistencias al concebir al tiempo como un observable. El observable de la posición cumple la siguiente ecuación de autovalores. Luego, el ket de estado se puede representar en esa base, donde se observa que está deslocalizado y con una densidad de probabilidad de ser encontrado a lo largo del eje X. Si el tiempo fuera un observable, debería tener una base y cumplir la siguiente ecuación de autovalores. Esta base debería ser completa. Luego, el ket de estado se representaría en la base de tiempo, tendría una amplitud y una densidad de probabilidad de ser encontrada en un punto del tiempo, de ser medido en el ket t. De hecho, considerar al tiempo como un observable requiere de un tratamiento simétrico entre el tiempo y el espacio, y, en mi opinión, sería apropiado llamarle ket de evento, para distinguirlo del ket de estado, el cual
proyecta sus funciones de onda en el espacio y el tiempo. Así, los eventos están deslocalizados en el espacio-tiempo. De esta manera, se puede generalizar y trabajar con la 4 posición como un observable. El problema viene en que el postulado 5 y la idea del tiempo como un observable conducen a dos formulaciones del Ket inconsistentes entre sí. El postulado 5 establece el Ket de estado que evoluciona en el tiempo, mientras que el tiempo como observable establece un Ket de eventos donde espacio y tiempo son tratados simétricamente. El Ket de estado está definido en cada instante del tiempo, mientras que el Ket de evento no se define a un instante de tiempo, sino deslocalizado en el tiempo. El Ket de estado cambia, evoluciona con el paso del tiempo, mientras que el Ket de evento es invariante en el tiempo. Lo que cambia en el tiempo es su amplitud. Incluso concebir directamente el Ket de estado como autoestado del observable de tiempo es también contradictorio con el quinto postulado, pues si es un autoestado de la energía, es el mismo estado cuántico para un tiempo posterior, solo con un cambio de fase global, lo que conduce que la acción del observable de tiempo tenga autovalores distintos a ambos lados de una igualdad, lo que conduce a una contradicción. En síntesis, una formulación donde el tiempo es un observable, aunque es interesante, no es del todo consistente con la mecánica cuántica. Para hacerlo consistente, se necesitaría modificar al menos el quinto postulado de la mecánica cuántica, de manera que este postulado conduce a que el tiempo no sea un observable. En gravedad cuántica, este problema se agudiza y nos retorna a discutir las distintas formulaciones del tiempo entre la relatividad y la cuántica. Al inicio, uno puede definir una función de onda a un tiempo inicial dado y usar la ecuación de Schrödinger para obtener la evolución en el tiempo de la función de onda. Lo que evoluciona es entonces la probabilidad de medir un resultado. En la mecánica cuántica, el tiempo solo es introducido como un parámetro, pero no como un operador observable. A diferencia de la relatividad, donde no existe el concepto de evolución temporal como fundamental, en cambio, el tiempo es una dimensión más. Postulado 6. La conmutación de los observables canónicos. Este postulado introduce las relaciones de conmutación entre los observables canónicos, es decir, la posición y el momento conjugado, del cual se puede deducir tanto la forma diferencial de los observables canónicos como del bracket entre sus bases. Se puede deducir además el llamado principio de incertidumbre. El producto de dos funciones escalares es conmutativo, en cambio el producto de operadores es distinto al cambiar el orden de sus factores. El conmutador de dos operadores es la diferencia de esos productos. Por otro lado, en mecánica clásica, las variables canónicas son las parejas que cumplen las ecuaciones canónicas de Hamilton, donde Q sub i representa la coordenada generalizada de posición y depende de las coordenadas elegidas, cartesianas, esféricas, y P sub j es el momento conjugado generalizado, que se obtiene de una derivada parcial de Lagrangiano. Así, la versión cuántica de estas variables son los observables canónicos, que corresponden a la posición y la cantidad de movimiento. Ahora bien, este postulado establece que la conmutación de los observables de la posición y la cantidad de movimiento es igual a la unidad imaginaria multiplicado por la h barra, la acción de Planck dividida por 2pi, cuando se trata de un mismo grado de libertad y se anula para grados de libertad distintos. Es decir, las reglas de conmutación son como se muestra, donde xi y pj son las componentes iésima y jésima de los observables de posición y momento lineal respectivamente.
Como el tiempo no es un observable de la mecánica cuántica, sino un parámetro con el que cambian los qubits y operadores, el observable de la energía, el hamiltoniano, se queda sin su observable conjugado y no participa en el establecimiento de este postulado. A estas reglas se les suele decir cuantización, aunque realmente esta expresión está reservada para el protocolo de convertir una teoría clásica a cuántica, que consiste en promover las variables clásicas a operadores cuánticos y el corchete de Poisson de la mecánica clásica a su versión cuántica como el conmutador. Aquí es importante hacer notar que mientras el corchete de Poisson es deducida del principio de mínima acción, el cual debe ser postulado para construir la mecánica clásica, de la mecánica cuántica se deduce el principio de mínima acción y más bien debe ser postulado la conmutación de los observables canónicos para construir la teoría cuántica. Es importante precisar este postulado. La conmutación está en su mínima expresión. Para esto, una anotación matemática. Sea el conmutador de A con B igual a C. Si los operadores A y B se les añaden los operadores X y Y, como se muestra, tal que conmuten entre ellos y conmuten también A con Y B con X, entonces los operadores A más X y B más Y también satisfacen la conmutación inicial. Así, si uno busca la expresión mínima de los operadores que satisfacen la conmutación inicial dada, debe descartar la presencia de operadores que conmuten entre sí y con A y B, como lo hacen X y Y. Retornando al postulado, los observables canónicos deben ser en su mínima expresión. A partir de este postulado se deduce la forma diferencial de los observables. De acuerdo al segundo postulado, en la representación de posiciones, la forma del operador de posición es inmediata. Ahora, la representación del operador de momento lineal en una dimensión en esta base es en forma general como se muestra. Al reemplazarlo en el conmutador se obtiene esta forma general y al considerar su mínima expresión se obtiene la forma del operador de momento en esta base. Su generalización a las tres dimensiones es inmediata. Veamos el detalle matemático del cálculo. La derivada de una función multiplicada por la identidad conduce a la aparición de un segundo término que es la derivada a su vez como un operador, multiplicando la identidad. Así, la derivada de orden n actuando en x por la identidad da lugar a esta forma de operadores con derivadas. Con esto se puede calcular el producto de observables posición-momento y momento-posición. Al restarlos e igualarlos al conmutador, se obtiene una suma de funciones g sub n, donde solo g sub 1 es no nula. Así, al reemplazarlo en la forma inicial del observable de momento lineal, se obtiene este resultado. Por otro lado, en la base del momento lineal, la forma del observable momento es directamente el vector p. La función de onda es en el espacio de momento. La identidad es con respecto a la función de onda phi. La obtención del observable de posición sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior y la forma diferencial del observable de posición en una dimensión viene a ser como se muestra, con su generalización tridimensional correspondiente. Ahora bien, se puede deducir también el valor del bracket entre el vector momento lineal y el vector posición. Para esto se representa el ket vector p en la base de posiciones. Luego actúa el observable del momento en ambos lados de la ecuación. Como en el lado derecho no hay ket del vector p, sino que se tiene la base de posición, el observable se representa en la base de posiciones, actuando solo sobre el bracket que es la función de onda de una partícula con momento definido. Luego se multiplica el bra de posición por la izquierda, dándonos una ecuación diferencial, cuya solución es inmediata, donde A es una constante de integración. El bracket recíproco se obtiene simplemente de tomar la adjunta al bracket inicial.
Esto resulta en el conjugado complejo de la exponencial. Este bracket permite transformar la función de onda del espacio de posición al espacio de momento y viceversa, expresando el ket en una base, contrayendo con el bra de la otra base y eligiendo apropiadamente el valor de la constante A. El resultado es que se usa la transformación de Fourier directa e inversa para ir de una representación a otra de la función de onda, como se muestra. Finalmente, sobre el principio de incertidumbre, es posible deducir unas desigualdades llamadas relación de incertidumbre de Robertson. Para un operador hermitiano se define la desviación estándar. Luego, el producto de las desviaciones de los observables A y B es mayor o igual a la mitad del módulo del valor medio del conmutador de A y B. Para los observables de posición y momento, se tiene que el producto de sus dispersiones es mayor o igual a h barra entre 2, lo cual es más conocido como el principio de incertidumbre. No obstante, en realidad es derivable de este postulado, de la conmutación, pero partiendo de la relación de dispersión no se puede deducir la relación de conmutación porque se pierde información al realizar los promedios. Así que la cualidad de principio debe recaer en las relaciones de conmutación y no en las desigualdades. Es usual encontrar la relación de conmutación y de dispersión entre el tiempo y la energía. Esto no es estrictamente válido desde que el tiempo no ha sido establecido como un observable. Sin embargo, esta relación es deducible a partir de un cálculo análogo para la posición y momento, donde la ecuación de Schrödinger nos dice que el hamiltoniano se puede representar como un operador diferencial de derivada temporal de primer orden en el tiempo, aunque no se ha establecido una base de tiempo. Así se obtienen las relaciones de conmutación y dispersión. Es importante precisar que las relaciones de dispersión, comúnmente llamadas de incertidumbre, se cumplen todo el tiempo en el estado cuántico debido al principio de superposición. Antes y después de una medición, el estado cuántico siempre tiene dispersiones en la posición y el momento que satisfacen estas desigualdades. El llamado principio de incertidumbre ni es un principio ni es realmente una incertidumbre. En la teoría de la medición, la incertidumbre es el ancho de la región donde se registran muchas mediciones del observable de un mismo objeto. En cambio, el estado cuántico no tiene una medida antes de la observación. Lo que hay es una superposición de posibles resultados que portan una dispersión, pero no corresponden con la incertidumbre. Postulado 7. La simetría en la permutación de partículas idénticas. La función de onda de partículas o microsistemas idénticos puede ser simétrica o antisimétrica ante la permutación de sus partículas. Este postulado establece que las partículas con spin entero tienen función de onda simétrica, mientras que las de spin semientero o fraccionario tienen función de onda antisimétrica, clasificándose como bosones y fermiones. De este postulado se deduce el llamado principio de exclusión de Pauli. Las partículas idénticas son aquellas que pertenecen a una misma especie, como electrones y fotones. Este concepto también se extiende a los microsistemas, como átomos y moléculas. En principio, cualquier electrón es idéntico a otro. Así también, cualquier molécula es idéntica a otra siempre que tengan los mismos constituyentes. La función de onda de un sistema de dos partículas distintas se escribe como se muestra, donde R1 se refiere a la posición de la partícula 1 y sigma 1 a algún otro parámetro, como el spin o el nivel energético de la partícula 1. R2 y sigma 2
se refieren a la información de la partícula 2. Las funciones de onda son distintas entre sí. Cuando se tienen partículas idénticas, inicialmente bien separadas, las funciones de onda de las partículas son iguales. Lo que cambia son los números cuánticos descritos por alfa y beta. La función de onda total es el producto de cada función de onda para la partícula 1 y 2. Ahora es posible usar el operador de permutación que intercambia las partículas 1 y 2, que es equivalente a intercambiar las posiciones R1 y R2, o los índices alfa y beta. Ahora bien, cuando dos partículas idénticas convergen en un mismo lugar, el estado cuántico es tal que la probabilidad ya no distingue entre las partículas 1 y 2. La probabilidad es invariante ante la permutación de las identidades de las partículas 1 y 2. Esto significa que el cuadrado del módulo de la función de onda de ambas partículas es igual al cuadrado del módulo del operador de permutación actuando en la función de onda de ambas partículas. Esto conduce que el cuadrado del operador de permutación sea igual a la identidad, lo que implica que es un operador hermitiano con autovalores más y menos 1, porque son las raíces cuadradas de la unidad, que no altera esta probabilidad. Si el autovalor es más 1, entonces la función de onda es simétrica ante la permutación de las partículas 1 y 2. Si el autovalor es menos 1, la función de onda es antisimétrica ante la permutación. La forma general de estas funciones de onda es como se muestra, donde el índice S y A denota simetría o antisimetría y se corresponden con el signo más y menos respectivamente. Aquí el séptimo postulado nos dice que las funciones de onda simétrica corresponden a partículas con spin entero y las funciones de onda antisimétricas corresponden a partículas con spin fraccionario. Ellos son los bosones y fermiones respectivamente. Esta correlación entre simetría y el spin de la partícula o microsistema no se puede deducir del resto de postulados de la mecánica cuántica y debe ser introducido como un nuevo postulado. La simetría o antisimetría de la función de onda tiene consecuencias fundamentales. Una de las más resaltantes es sobre la posibilidad que dos partículas idénticas se encuentren en un mismo estado cuántico. En los bosones, la probabilidad es mayor que la correspondiente al caso clásico, pues su función de onda queda multiplicada por un factor raíz cuadrada de 2, que si fueran partículas distintas, mientras que en los fermiones la función de onda se anula, haciendo imposible que dos fermiones se encuentren en el mismo estado cuántico. Esto último conduce al principio de exclusión de Pauli. Ahora bien, es posible colocar varios bosones en un mismo estado energético, teniendo incluso una tendencia a adherirse a un mismo estado en común, mientras que en los fermiones solo puede haber una partícula por cada nivel energético. Esto conduce a dos estadísticas cuánticas distintas, la de Bose-Einstein para los bosones y la de Fermi-Dirac para los fermiones. En los bosones se tiene la emisión estimulada de la luz, donde un fotón incide en un electrón. El fotón tiene la misma energía que hay en la diferencia de los dos niveles. Hay una amplitud de que el electrón decaiga. Entonces emite un fotón con la misma frecuencia que el fotón incidente, pero además con la misma fase y polarización. El resultado es que un solo fotón ha producido dos fotones idénticos. Al aplicar este proceso iterativamente, se emite una luz coherente como en el láser, donde todos los fotones tienen prácticamente el mismo estado cuántico. Por el contrario, en los fermiones, los electrones no pueden coexistir en un mismo estado cuántico. A esto se le llama el principio de exclusión de Pauli, que en realidad no es un principio porque se deriva de este séptimo postulado.
En los átomos se tienen la función de onda para el electrón con los números cuánticos n, l y m, que designan un orbital con su respectivo nivel energético. La presencia de un spin añade un término con números cuánticos s, que toma dos valores. Así, cada nivel energético del orbital se desdobla por la interacción spin-órbita, dando dos nuevos estados energéticos asociados al spin del electrón. Así, es posible la existencia de dos electrones en cada orbital, pero no más. Este séptimo postulado puede ser demostrado en la teoría cuántica de campos, de manera que deja de ser un postulado y viene a ser el teorema de spin estadística. Sin embargo, en la mecánica cuántica usual, esta relación no puede ser demostrada o deducida a partir del resto de los postulados y se debe añadir como un postulado más. Hasta aquí hemos visto los 7 postulados de la mecánica cuántica. Ahora estamos listos para estudiar y resolver problemas aplicando estos postulados. En el siguiente video iniciaremos el estudio de la partícula libre.